Hace mucho, mucho tiempo, en el norte de Castilla, vivía una familia muy respetada. La familia de Lara. El padre se llamaba Gonzalo Gustioz. Tenía 7 hijos, 7 hermanos jóvenes y valientes, conocidos en todo el reino como los infantes de Lara. Un día, la familia celebra una boda. Es un día de fiesta, de música, de risas. Pero en medio de la alegría, algo pequeño se rompe. Uno de los 7 hermanos, el más joven, hace una broma inofensiva a un pariente de la familia. Un hombre llamado Rui. Pero Rui la siente como una humillación delante de todos los invitados. Su sonrisa desaparece un instante y nadie, excepto él, nota ese cambio. Desde ese momento, en el corazón de Rui nace un plan secreto. Primero, Rui se acerca al padre, Gonzalo Gustioz, con una petición simple: llevar una carta a Córdoba a la corte del gobernante de la ciudad. Gonzalo confía en él. Es su pariente. Acepta el viaje sin dudar un momento. Pero esa carta guarda algo que Gonzalo no imagina. Al llegar, en vez de recibirlo con honores, deben hacerlo prisionero. Con el padre ya lejos, viajando hacia su propia trampa, Rui se dirige ahora a los 7 hermanos. Hace mucho, mucho tiempo, Давным-давно, Hace mucho, mucho tiempo. en el norte de Castilla, vivía una familia muy respetada. на севере Кастилии жила одна очень уважаемая семья. En el norte de Castilla vivía una familia muy respetada. La familia de Lara. Семья Лара. La familia de Lara. El padre se llamaba Gonzalo Gustioz. Отца звали Гонсало Густиос. El padre se llamaba Gonzalo Gustioz. Tenía 7 hijos, У него было 7 сыновей. Tenía 7 hijos, 7 hermanos jóvenes y valientes, 7 молодых и храбрых братьев, 7 hermanos jóvenes y valientes, conocidos en todo el reino como los infantes de Lara. известных по всему королевству как инфанты де Лара. conocidos en todo el reino como los infantes de Lara. Un día, la familia celebra una boda. Однажды семья празднует свадьбу. Un día, la familia celebra una boda. Es un día de fiesta, de música, de risas. Это день праздника, музыки, смеха.
Es un día de fiesta, de música, de risas. Pero en medio de la alegría, algo pequeño se rompe. Но среди радости что-то небольшое ломается. Pero en medio de la alegría, algo pequeño se rompe. Uno de los 7 hermanos, el más joven, Один из 7 братьев, самый младший, Uno de los 7 hermanos, el más joven, hace una broma inofensiva a un pariente de la familia. делает безобидную шутку над одним из родственников семьи. hace una broma inofensiva a un pariente de la familia. Un hombre llamado Rui. Над человеком по имени Руй. Un hombre llamado Rui. Pero Rui la siente como una humillación delante de todos los invitados. Но Руй воспринимает ее как унижение перед всеми гостями. Pero Rui la siente como una humillación delante de todos los invitados. Su sonrisa desaparece un instante Его улыбка исчезает на мгновение. Su sonrisa desaparece un instante. y nadie, excepto él, nota ese cambio. И никто, кроме него самого, не замечает этой перемены. Y nadie, excepto él, nota ese cambio. Desde ese momento, en el corazón de Rui nace un plan secreto. С этого момента в сердце Руя рождается тайный план. Desde ese momento, en el corazón de Rui nace un plan secreto. Primero, Rui se acerca al padre, Gonzalo Gustioz, Сначала Руй подходит к отцу, Гонсало Густиосу, Primero, Rui se acerca al padre, Gonzalo Gustioz, con una petición simple. с простой просьбой con una petición simple. Llevar una carta a Córdoba отвести письмо в Кордову, Llevar una carta a Córdoba a la corte del gobernante de la ciudad. ко двору правителя города, a la corte del gobernante de la ciudad. Gonzalo confía en él. Гонсало ему доверяет. Gonzalo confía en él. Es su pariente. Он его родственник, Es su pariente. Acepta el viaje sin dudar un momento. он соглашается на поездку, не колеблясь ни мгновения. Acepta el viaje sin dudar un momento. Pero esa carta guarda algo que Gonzalo no imagina. Но это письмо хранит нечто, чего Гонсало не подозревает.
Pero esa carta guarda algo que Gonzalo no imagina. Al llegar, en vez de recibirlo con honores, deben hacerlo prisionero. По прибытии, вместо того, чтобы принять его с почестями, его должны взять в плен. Al llegar, en vez de recibirlo con honores, deben hacerlo prisionero. Con el padre ya lejos, viajando hacia su propia trampa, Когда отец уже далеко, едет в собственную ловушку, Con el padre ya lejos, viajando hacia su propia trampa, Rui se dirige ahora a los 7 hermanos. Руй отправляется теперь к 7 братьям. Rui se dirige ahora a los 7 hermanos. Les habla de una misión distinta. Proteger la frontera del sur, donde a veces aparecen soldados enemigos. Los 7 hermanos, siempre valientes, aceptan de inmediato. Lo que ellos no saben es esto. Rui ya ha enviado, en secreto, otro mensaje. Esta vez, a los soldados enemigos. En él, escribe el día exacto y el camino exacto por donde los 7 hermanos van a viajar. Los 7 hermanos avanzan hacia el sur, sin sospechar nada. El camino es largo, tranquilo, rodeado de campos tranquilos. Y en ese mismo camino, escondido entre las colinas, el enemigo ya los espera, en un número mucho mayor. La batalla llegó de repente. Los 7 hermanos lucharon juntos, como siempre lo habían hecho. Uno al lado del otro, hasta el final. Mientras tanto, en Córdoba, Gonzalo Gustioz seguía prisionero. Lo tenían encerrado en una casa de la ciudad, en una calle tranquila de paredes blancas. Desde una pequeña ventana, apenas podía ver un pedazo de cielo. Los días pasaban lentamente. Gonzalo no sabía nada de sus hijos. No sabía dónde estaban, ni si habían regresado, ni qué había sido de ellos. Hasta que, un día, unos jinetes llegaron desde el sur después de un largo viaje. Traían consigo la prueba de la batalla. Entraron en la misma casa donde Gonzalo permanecía prisionero. Y colocaron ante él un pesado bulto cubierto por un paño negro. Gonzalo lo miró durante un largo momento. Les habla de una misión distinta. Он говорит им о другом задании. Les habla de una misión distinta. Proteger la frontera del sur, Защищать южную границу, Proteger la frontera del sur, donde a veces aparecen soldados enemigos. где иногда появляются вражеские солдаты. donde a veces aparecen soldados enemigos. Los 7 hermanos
siempre valientes, aceptan de inmediato. 7 братьев, всегда храбрых, соглашаются немедленно. Los 7 hermanos, siempre valientes, aceptan de inmediato. Lo que ellos no saben es esto. Чего они не знают, вот что. Lo que ellos no saben es esto. Rui ya ha enviado, en secreto, otro mensaje. Руй уже отправил тайно другое послание. Rui ya ha enviado, en secreto, otro mensaje. Esta vez, a los soldados enemigos. На этот раз вражеским солдатам. Esta vez, a los soldados enemigos. En él, escribe el día exacto. В нем он пишет точный день, En él, escribe el día exacto Y el camino exacto por donde los 7 hermanos van a viajar. и точную дорогу, по которой поедут 7 братьев. y el camino exacto por donde los 7 hermanos van a viajar. Los 7 hermanos avanzan hacia el sur, sin sospechar nada. 7 братьев движутся на юг, ничего не подозревая. Los 7 hermanos avanzan hacia el sur, sin sospechar nada. El camino es largo, tranquilo, rodeado de campos tranquilos. Дорога длинная, спокойная, окруженная тихими полями. El camino es largo, tranquilo, rodeado de campos tranquilos. Y en ese mismo camino, escondido entre las colinas, И на этой самой дороге, спрятавшись среди холмов, Y en ese mismo camino, escondido entre las colinas, el enemigo ya los espera, en un número mucho mayor. враг уже ждет их в значительно большем числе. el enemigo ya los espera, en un número mucho mayor. La batalla llegó de repente. Битва началась внезапно. La batalla llegó de repente. Los 7 hermanos lucharon juntos, como siempre lo habían hecho. 7 братьев сражались вместе, как всегда делали это. Los 7 hermanos lucharon juntos, como siempre lo habían hecho. Uno al lado del otro, hasta el final. Плечом к плечу. До конца. Uno al lado del otro, hasta el final. Mientras tanto, en Córdoba, Gonzalo Gustioz seguía prisionero. Тем временем в Кордове Гонсало Густиос по-прежнему оставался пленником. Mientras tanto, en Córdoba, Gonzalo Gustioz seguía prisionero. Lo tenían encerrado en una casa de la ciudad Его держали в заперти в одном доме города,
Lo tenían encerrado en una casa de la ciudad. En una calle tranquila de paredes blancas. На тихой улице с белыми стенами. En una calle tranquila de paredes blancas. Desde una pequeña ventana, apenas podía ver un pedazo de cielo. Из маленького окна он едва мог видеть кусочек неба. Desde una pequeña ventana, apenas podía ver un pedazo de cielo. Los días pasaban lentamente. Дни тянулись медленно. Los días pasaban lentamente. Gonzalo no sabía nada de sus hijos. Гонсало ничего не знал о своих сыновьях. Gonzalo no sabía nada de sus hijos. No sabía dónde estaban, Он не знал, где они, No sabía dónde estaban, ni si habían regresado, не вернулись ли они, ni si habían regresado, ni qué había sido de ellos. ни что с ними стало. ni qué había sido de ellos. Hasta que, un día, unos jinetes llegaron desde el sur después de un largo viaje. Пока однажды несколько всадников не прибыло с юга после долгого пути. Hasta que, un día, unos jinetes llegaron desde el sur después de un largo viaje. Traían consigo la prueba de la batalla. Они везли с собой доказательства битвы. Traían consigo la prueba de la batalla. Entraron en la misma casa donde Gonzalo permanecía prisionero. Они вошли в тот самый дом, где Гонсало оставался пленником, Entraron en la misma casa donde Gonzalo permanecía prisionero. Y colocaron ante él un pesado bulto cubierto por un paño negro. и положили перед ним тяжелый сверток, покрытый черным полотном. Y colocaron ante él un pesado bulto cubierto por un paño negro. Gonzalo lo miró durante un largo momento. Гонсало смотрел на него долгое время. Gonzalo lo miró durante un largo momento. Algo dentro de él le decía que no debía acercarse. Pero entonces alguien tomó el borde del paño y, poco a poco, lo retiró. Debajo estaban las cabezas de sus 7 hijos. Y allí, en aquella casa de Córdoba, sin necesidad de una sola palabra, Gonzalo Gustioz comprendió lo que había sucedido. Dicen las viejas historias que permaneció largo rato mirándolos, reconociendo uno a uno los rostros de aquellos 7 hermanos que habían salido juntos de casa y que nunca regresarían. Su dolor fue tan grande que la historia de aquel momento pasó de boca en boca
de padres a hijos, durante generaciones. Con el tiempo, los habitantes de Córdoba comenzaron a señalarla al pasar. Contaban en voz baja lo que había sucedido detrás de sus paredes. Y recordaban las 7 cabezas que una vez fueron llevadas hasta allí. Y poco a poco, la casa recibió un nombre. Un nombre que sobrevivió a los hombres, a los años y a la propia historia. La Casa de las Cabezas. Hoy, siglos después, la casa todavía está allí. La gente pasa frente a sus paredes sin detenerse. Algunos conocen la historia. Otros no imaginan lo que, según la leyenda, ocurrió una vez al otro lado de aquella puerta. Y dicen que, cuando cae la noche y la calle queda en silencio, el lugar parece guardar algo del pasado. No un ruido. No una voz. Solo un silencio diferente. El silencio de 7 hermanos que partieron juntos y de un padre que jamás pudo olvidarlos. Algo dentro de él le decía que no debía acercarse. Что-то внутри него говорило ему, что не стоит подходить. Algo dentro de él le decía que no debía acercarse. Pero entonces alguien tomó el borde del paño. Но тут кто-то взял край полотна. Pero entonces alguien tomó el borde del paño. Y, poco a poco, lo retiró. И медленно, постепенно убрал его. Y poco a poco lo retiró. Debajo estaban las cabezas de sus 7 hijos, Под ним оказались головы его 7 сыновей. Debajo estaban las cabezas de sus 7 hijos. y allí, en aquella casa de Córdoba, И там, в том доме в Кордове, Y allí, en aquella casa de Córdoba, sin necesidad de una sola palabra, без единого слова, sin necesidad de una sola palabra, Gonzalo Gustioz comprendió lo que había sucedido. Гонсало Густиос понял, что произошло. Gonzalo Gustioz comprendió lo que había sucedido. Dicen las viejas historias que permaneció largo rato mirándolos, Старые предания говорят, что он долго смотрел на них, Dicen las viejas historias que permaneció largo rato mirándolos, reconociendo uno a uno los rostros de aquellos 7 hermanos, узнавая одно за другим лица тех 7 братьев, reconociendo uno a uno los rostros de aquellos 7 hermanos, que habían salido juntos de casa, которые вместе вышли из дома. que habían salido juntos de casa,
y que nunca regresarían. И которые никогда не вернутся. Y que nunca regresarían. Su dolor fue tan grande Его боль была столь велика, Su dolor fue tan grande que la historia de aquel momento pasó de boca en boca что история того мгновения передавалась из уст в уста, que la historia de aquel momento pasó de boca en boca, de padres a hijos durante generaciones. от отцов к детям на протяжении поколений. de padres a hijos, durante generaciones. Con el tiempo, los habitantes de Córdoba comenzaron a señalarla al pasar. Со временем жители Кордовы стали указывать на нее при встрече. Con el tiempo, los habitantes de Córdoba comenzaron a señalarla al pasar. Contaban en voz baja lo que había sucedido detrás de sus paredes. Они рассказывали вполголоса о том, что произошло за ее стенами, Contaban en voz baja lo que había sucedido detrás de sus paredes. Y recordaban las 7 cabezas que una vez fueron llevadas hasta allí. и вспоминали 7 голов, которые однажды были принесены туда. Y recordaban las 7 cabezas que una vez fueron llevadas hasta allí. Y poco a poco, la casa recibió un nombre. И постепенно дом получил имя. Y poco a poco, la casa recibió un nombre. Un nombre que sobrevivió a los hombres, a los años y a la propia historia. Имя, которое пережило людей, годы и саму историю. Un nombre que sobrevivió a los hombres, a los años y a la propia historia. La casa de las cabezas. Дом голов города Кордовы. La casa de las cabezas. Hoy, siglos después, la casa todavía está allí. Сегодня, спустя века, дом все еще стоит там. Hoy, siglos después, la casa todavía está allí. La gente pasa frente a sus paredes sin detenerse. Люди проходят мимо его стен, не останавливаясь. La gente pasa frente a sus paredes sin detenerse. Algunos conocen la historia. Некоторые знают эту историю. Algunos conocen la historia. Otros no imaginan lo que, según la leyenda, Другие не представляют, что по легенде Otros no imaginan lo que, según la leyenda, ocurrió una vez al otro lado de aquella puerta. однажды произошло по ту сторону той двери. ocurrió una vez al otro lado de aquella puerta. Y dicen que, cuando cae la noche y la calle queda en silencio,
И говорят, что когда наступает ночь и улица погружается в тишину, Y dicen que, cuando cae la noche y la calle queda en silencio, el lugar parece guardar algo del pasado. это место как будто хранит нечто из прошлого. el lugar parece guardar algo del pasado. No un ruido. Ни звук, No un ruido. No una voz. ни голос, No una voz. Solo un silencio diferente. только иная тишина. Solo un silencio diferente. El silencio de 7 hermanos que partieron juntos. Тишина 7 братьев, которые ушли вместе. El silencio de 7 hermanos que partieron juntos. Y de un padre que jamás pudo olvidarlos. И отца, который так и не смог их забыть. Y de un padre que jamás pudo olvidarlos. La Casa de las Cabezas. Hace mucho, mucho tiempo, en el norte de Castilla vivía una familia muy respetada, la familia de Lara. El padre se llamaba Gonzalo Gustioz. Tenía 7 hijos, 7 hermanos jóvenes y valientes, conocidos en todo el reino como los infantes de Lara. Un día, la familia celebra una boda. Es un día de fiesta, de música, de risas. Pero en medio de la alegría, algo pequeño se rompe. Uno de los 7 hermanos, el más joven, hace una broma inofensiva a un pariente de la familia, un hombre llamado Rui. Pero Rui la siente como una humillación delante de todos los invitados. Su sonrisa desaparece un instante, y nadie, excepto él, nota ese cambio. Desde ese momento, en el corazón de Rui nace un plan secreto. Primero, Rui se acerca al padre, Gonzalo Gustioz, con una petición simple: llevar una carta a Córdoba, a la corte del gobernante de la ciudad. Gonzalo confía en él, es su pariente, acepta el viaje sin dudar un momento. Pero esa carta guarda algo que Gonzalo no imagina. Al llegar, en vez de recibirlo con honores, deben hacerlo prisionero. Con el padre ya lejos, viajando hacia su propia trampa, Rui se dirige ahora a los 7 hermanos. Les habla de una misión distinta: proteger la frontera del sur, donde a veces aparecen soldados enemigos. Los 7 hermanos, siempre valientes, aceptan de inmediato. Lo que ellos no saben es esto: Rui ya ha enviado en secreto otro mensaje. Esta vez, a los soldados enemigos. En él, escribe el día exacto y el camino exacto por donde los 7 hermanos van a viajar. Los 7 hermanos avanzan hacia el sur, sin sospechar nada. El camino es largo, tranquilo, rodeado de campos tranquilos. Y en ese mismo camino, escondido entre las colinas, el enemigo ya los espera, en un número mucho mayor. La batalla llegó de repente. Los 7 hermanos lucharon juntos como siempre lo habían hecho, uno al lado del otro, hasta el final. Mientras tanto, en Córdoba, Gonzalo Gustioz seguía prisionero. Lo tenían encerrado en una casa de la ciudad, en una calle tranquila de paredes blancas. Desde una pequeña ventana apenas podía ver un pedazo de cielo. Los días pasaban lentamente. Gonzalo no sabía nada de sus hijos. No sabía dónde estaban, ni si habían regresado, ni qué había sido de ellos. Hasta que, un día, unos jinetes llegaron desde el sur después de un largo viaje.
Traían consigo la prueba de la batalla. Entraron en la misma casa donde Gonzalo permanecía prisionero y colocaron ante él un pesado bulto cubierto por un paño negro. Gonzalo lo miró durante un largo momento. Algo dentro de él le decía que no debía acercarse. Pero entonces alguien tomó el borde del paño y poco a poco lo retiró. Debajo estaban las cabezas de sus 7 hijos, y allí, en aquella casa de Córdoba, sin necesidad de una sola palabra, Gonzalo Gustioz comprendió lo que había sucedido. Dicen las viejas historias que permaneció largo rato mirándolos, reconociendo uno a uno los rostros de aquellos 7 hermanos que habían salido juntos de casa y que nunca regresarían. Su dolor fue tan grande que la historia de aquel momento pasó de boca en boca, de padres a hijos, durante generaciones. Con el tiempo, los habitantes de Córdoba comenzaron a señalarla al pasar, contaban en voz baja lo que había sucedido detrás de sus paredes y recordaban las 7 cabezas que una vez fueron llevadas hasta allí. Y poco a poco, la casa recibió un nombre que sobrevivió a los hombres, a los años y a la propia historia. La Casa de las Cabezas. Hoy, siglos después, la casa todavía está allí. La gente pasa frente a sus paredes sin detenerse. Algunos conocen la historia. Otros no imaginan lo que, según la leyenda, ocurrió una vez al otro lado de aquella puerta. Y dicen que, cuando cae la noche y la calle queda en silencio, el lugar parece guardar algo del pasado. No un ruido, no una voz, solo un silencio diferente. El silencio de 7 hermanos que partieron juntos y de un padre que jamás pudo olvidarlos. Acá va don Rodrigo, ese que dicen de Lara. Perdido había un azor, no hallaba ninguna caza. Con la gran siesta que hace arrimados a una haya. Maldiciendo Mudarrillo, hijo de la renegada, que si a las manos le hubiese, que le sacaría el alma. El Señor estando en esto, Mudarrillo que asomaba. Dios te salve, buen Señor, debajo la verde haya. Así haga ti, caballero, buena sea tu llegada. Dígasme, Señor, tu nombre, decirte yo mi gracia. A mí me llaman don Rodrigo y a un don Rodrigo de Lara, cuñado de don Gonzalo, hermano de doña Sancha. Por sobrinos me los sube los 7 infantes de Lara. Maldigo aquí a Mudarrillo, hijo de la renegada. Si delante lo tuviese, yo le sacaría el alma. Si a ti dicen don Rodrigo y a un don Rodrigo de Lara, a mí Mudarra González, hijo de la renegada, de Gonzalo Gustios hijo y al nado de doña Sancha. Por hermanos me los sube los 7 infantes del alma. Tú los vendiste, traidor, en el val de la Rabiama. Mas si Dios ahora me ayuda, aquí dejarás el alma. Espéresme, don Mudarra, iré a tomarlas mis armas.
Él espera que tú diste a los infantes de Lara. Aquí morirás, traidor, enemigo de Doña Sancha.